Soy el pastor Ricardo Rodríguez y voy a responder tus preguntas a la luz de la Biblia. Hoy, el pastor responde. César Ríos desde Venezuela pregunta, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Bueno, esa pregunta no es solamente quien nos está mandando la pregunta que la está haciendo, esa pregunta se la hizo Job, esa pregunta se la hizo el salmista, Asaf. La misma pregunta dice, inclusive él decía así, voy a leerles en el Salmo 73 que dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los impíos de corazón, en cuanto a mí, dice así, en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies. Él ya estaba desanimado viendo esto. Dijo, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Él veía que a ellos les iba bien y a él no. Dice, no tienen congojas por su muerte, su vigor está entero, no pasan trabajos, bueno, no son azotados como los demás hombres. Y estaba él en esa batalla, se mofan del cielo y nada les pasa. Dice, y esa era su gran batalla, dice el texto, el versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Cuando él entró en la presencia del Señor, pues a preguntarle, Dios se lo reveló. Y le dice, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los hará caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. O sea, él decía, pero esta gente hace lo que sea y no le pasa nada, pero Dios le mostró que iban era directo al abismo. Se había llenado mi corazón de amargura y mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, dice el salmista. ¿Qué es lo que él no entendía? Que él, como dice en Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Al impío le va a ir mal. Y dice en Isaías, dile al justo que le irá bien. O sea, no importa lo que hoy estamos pasando, la promesa del Señor es que nos va a ir bien. Esa es la promesa. Que nos pasan cosas malas, no, nos pasan cosas que no entendemos. Porque Dios está arriba, sus pensamientos son más altos que los nuestros, sus caminos más que los nuestros, y Él sabe lo que nos conviene. Entonces empieza a movernos de nuestra comodidad. Nos parece terrible la adversidad, pero hay un propósito. Algunos para salvarlos antes de que se pierdan en el camino. Recuerdo a alguien que se convirtió y nosotros sabíamos que si sale de su enfermedad, tenía un cáncer terminal, si sale de su enfermedad, su familia la iba a apartar de la fe. Entonces nosotros vimos cómo se la llevó el Señor, y vimos el Señor ama más nuestra alma, a nosotros nos quiere salvos, más que de pronto aquí vivos, pero en el infierno. Entonces hay cosas que nosotros no entendemos. Por ejemplo, a José. Cuando uno lee la historia de José, uno dice, pero ¿por qué si yo era un hombre justo, por qué casi lo matan sus hermanos? ¿Por qué le pasan cosas malas a José que terminó siendo un esclavo? Si era el niño consentido de la casa. ¿Por qué si él era un hombre justo, como la Biblia dice, y que estaba Dios con él, por qué lo difamaron y prosperó la difamación? Dios no lo defendió y terminó en una cárcel. Esas son las preguntas que uno se hace. Pero cuando está ahí en la cárcel es donde Dios lo impulsa y en un solo día lo pone como gobernador de Egipto, le da el carro de Faraón, le da esposa, en un solo día le da honra y ahí entiende. Él entendió, ese es el punto de madurez donde un cristiano tiene que llegar, a entender que las cosas malas es un empujón de Dios para llevarlo a mejores cosas, cosas que hoy no entendemos, pero en el futuro las vamos a entender. José lo entendió, él maduró y entendió, esto no es los hombres, fue Dios el que me trajo aquí para preservarnos, para que no muriera su pueblo y para que allí en esa nación se multiplicaran y se hicieran una nación. Así que el versículo es muy claro, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y les voy a regalar otro versículo, porque es conforme a la Biblia que les voy a contestar. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz. Esa paz es de shalom, de bien, de bienestar, de salud, de prosperidad, y no de mal,
para daros el fin que esperáis. Nosotros queremos sí que nos vaya bien, Dios también quiere lo mismo. Entonces los pensamientos, y Él va a desarrollar esos planes para llevarnos allí. Así que vamos a orar. Si estás pasando por una prueba, que sea el Espíritu de Dios trayendo esa consolación y esa paciencia en tu corazón, que es un fruto del Espíritu. La paciencia para esperar más adelante las cosas que van a venir. Y la fe. Estamos hablando de los frutos del Espíritu. Y uno de ellos es la fe y otro es la paciencia. Padre, yo te ruego por cada persona que nos está escuchando que esto le trajo una respuesta de parte de ti. Yo te ruego que traigas paz a su corazón, que traigas la paciencia para esperar. Pacientemente esperé a Jehová, como dice el salmista, y Él se inclinó hacia mí, y me hizo salir del pozo de la desesperación. Te ruego que les des esa paciencia en su corazón y la fe que es la victoria antes de la victoria, Señor, esa confianza de que todo va a estar bien. Te ruego, Padre, que los visites en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Soy el pastor Ricardo Rodríguez y voy a responder tus preguntas a la luz de la Biblia.